tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un hombre que ha sido secretario de Finanzas, secretario de Educación en el gobierno capitalino durante la jefatura de Marcelo Ebrard, un hombre que ha sido senador de la República y fue diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena y actualmente es presidente nacional de Morena. Se trata desde luego de Mario Delgado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, René, gracias por la invitación. Pues traes un faenón enfrente. Los aspirantes a la presidencia de Morena ya no están solos en el escenario. Va a arrancar ya también la aspiración, la carrera aspiracional, dirías tú, de los opositores. ¿Te cambia eso la estrategia? No, qué bueno que se estén ya organizando, aunque pues yo creo que empezaron mal porque nosotros estamos tratando de acabar con el dedazo y ellos lo revivieron. Pues parece que ya no hay disputa, parece que ya don Claudio X González seleccionó a Xóchitl Gálvez y por eso pues creo que no sé cuántas deserciones ha habido en una semana. 6. Se están bajando todos, perfiles importantes que querían competir. Vamos a hablar del método porque al parecer, ellos. Vamos a hablar del método pues de es ellos. pura farsa. Pero vamos a primero hablar del método de ustedes. Este es el bueno. Vamos, no sé si el bueno, pero ustedes también tienen un método. Marcelo ya dijo que si hay alguna chicanada, él se retira. Y te está pidiendo debates, te está pidiendo que ya se resuelva el cuestionario, que se determine cuáles son las casas encuestadoras. Bueno, cuál es la que van a determinar los aspirantes. ¿Qué respondes a eso? Bueno, nuestra tarea como partido, evidentemente, René, y la entendemos perfectamente, es, y así lo pidió el propio presidente, porque no puede ser diferente en Morena, tiene que ser un proceso transparente, tiene que ser, por supuesto, un proceso incluyente, donde no haya ningún favoritismo para nadie, tiene que haber absoluta imparcialidad y que la encuesta esté blindada, sin duda, ¿no? ¿Ya está determinado el cuestionario? No lo va a determinar la comisión de encuestas. Ahora, todo esta semana. No necesariamente esta semana, cuando lo determine la comisión. Hay un documento firmado por ellos, que también pues no pueden desconocer, donde hay mucha claridad de que la comisión de encuestas es la que determina el cuestionario. También es la que va a determinar el marco muestral, la metodología muestral, y la Comisión de Elecciones va a hacer un sorteo de las encuestadoras que ellos nos propusieron. Para la gente que nos está viendo, cada aspirante, para darle confianza y transparencia a este proceso, Morena les dijo, a ver, tú aspirante, danos 2 encuestadoras en las que tú confíes, que tú les tienes confianza y que va a ayudarles a darle certeza al proceso. Nos las entregaron cuando se inscribieron en un sobre cerrado, lacrado. Yo no sé qué propuso cada quien. Lo vamos a saber cuando sí lo determine, cuando lleguen los tiempos adecuados. Se abrirán en público los sobres con las encuestadoras, los meteremos a una tómbola y sacaremos 4. Esas 4 serán las encuestadoras que harán la función de espejo de la encuesta. Es decir, de hay 8 Morena. por lo pronto, 8 empresas que ellos han propuesto. No, hay 10, René. Bueno, sí, 10, perdón. Porque incluso a los otros aspirantes del PT y del Verde se les dio la oportunidad de que lo hicieran. Okay. El PT renunció, dijo, yo no quiero proponer encuestadoras, yo le tengo confianza a la encuesta de Morena. Hay 8. 10. Bueno, pero si renunció a proponer... Es que son 2. 6 aspirantes. Ok, 10. Ahora, eso lo van a sortear. Sí. ¿Y cuántas encuestas espejo va a haber? 4. 4. Así es. No tenemos fecha todavía de cuándo va a ser ese sorteo. No, eso lo sabremos a su debido tiempo. ¿Por qué no es conveniente que en estos momentos, por ejemplo, ya se supieran las encuestadoras? Porque habría una enorme presión sobre las mismas. No queremos que eso ocurra. Entonces lo vamos a dar a conocer. Hay que tratar de proteger el proceso, ¿no? Ahora, debates. Ha insistido Marcelo Ebrard en que haya debates. Hoy, naturalmente, los aspirantes del Frente Amplio por México
va a comenzar naturalmente a confrontar a tus propios aspirantes. ¿Estás pensando en modificar algo? No, se firmó la propuesta que hizo el Consejo Nacional, que viene de una propuesta desde el presidente de la República como morenista, y así la firmaron, que no habrá debate entre nosotros. Ellos saben lo que firmaron y es público. ¿Y no ves que se vaya a cerrar ya la ventaja que traían? Porque es muy cómodo andar paseando el país, recorriendo el país, paseando por el país, recitando los postulados de la 4T, que tener que responder a una ofensiva opositora. Pues qué bueno que haya esta ofensiva opositora, pues llevamos casi 5 años en el gobierno con una tremenda ofensiva opositora, y lo que ha hecho nuestro movimiento es crecer, crecer, crecer. Ya gobernamos en 23 entidades y acabamos de ganar el Estado de México, que es un estado muy importante, además era el centro neurálgico y financiero del PRI, y ya se los ¿No te quitamos. mueve un centímetro el hecho de que ya vayas a tener opositores en campaña? Pues siempre hemos tenido opositores, el problema más bien está en ellos, de que no sean realmente una oposición. Su única propuesta es tratar de detener a nuestro movimiento, pero tienen un profundo racismo, clasismo, tienen un desprecio por la gente, con el pueblo, que eso es lo que no les ayuda a ellos. Ahora, y a nosotros pues, nos permite seguir creciendo. Tú le vas a pedir al presidente de la República, en su calidad de líder de Morena, que baje su perfil para que deje aflorar el perfil de los aspirantes a la candidatura presidencial. Son dos procesos paralelos. ¿No ves que el presidente se deba de recoger? Pues es lo que quisiera la oposición, ¿no? Pero pues está en su labor de mandatario, de jefe de Estado. ¿De jefe de Estado? El sábado no lució como jefe de Estado. El sábado fue el festejo del aniversario de nuestro triunfo. Pues, ¿qué querían? Pues obviamente que tiene que defender el presidente este movimiento, porque pues no se organizó ayer, René. Es una lucha de más de 20 años y estamos viviendo un proceso histórico de transformación. Por supuesto que el presidente tiene que defender lo mucho que hemos logrado y de dónde venimos, que fue ¿No está confundiendo el presidente el rol de jefe del movimiento con el de jefe de Estado? No, porque él está hablando de una transformación. Digamos, él no se refiere, digamos, a un proceso electoral. Él lo que se refiere es a una coyuntura que estamos viviendo como país, en donde o regresamos al pasado con todas las implicaciones que ello tiene, la corrupción, el grupo, la oligarquía que mandaba, los privilegios, o seguimos por la ruta del empoderamiento del pueblo y de la transformación de un gobierno austero, de beneficiar a quien más lo necesita. Pero está confundiendo las tribunas. Hoy, ayer por la mañana, en el foro de la conferencia presidencial matutina, se refería a Xóchitl Gálvez. Y ahí es un foro del jefe de gobierno y del jefe de Estado, no del jefe del movimiento. Sí, pero se refiere a ella porque justamente sus opositores a este gobierno, que son públicos además, pues es a quien han seleccionado para disputar la coyuntura política que tendremos el año que entra. Yo creo que en cualquier país el presidente defiende su proyecto de nación que tiene, ¿no? Y a partir de qué también, pues a partir de los resultados que dio el sábado, que es un recuento muy importante. Yo me acuerdo, René, los debates y la discusión hace poco más de 5 años, que decía la oposición que se iba a caer la economía, que iba a haber fuga de capitales, que iba a haber devaluación, que se iba a endeudar al país y que los grandes empresarios iban a vivir a otro país, a los Estados Unidos. Y 5 años después, mira lo que ha pasado. En algunos aspectos, en otros ha empeorado, ¿eh? Bueno, pero la parte económica ha sido una verdadera lección a todos los gobiernos neoliberales, René. Ahora, Mario, ¿no estás haciendo cuentas alegres en cuanto al resultado electoral del año entrante? Déjame proyectar unas cifras que tú diste que me asombran. Si te parece, las vemos. Sí. Vamos a fijarnos la meta de obtener 33 millones de votos para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso y poder hacer efectivo el Plan C. El Plan C significa
cambio, la continuidad del cambio, porque no queremos que siga habiendo todavía reductos de la derecha y del conservadurismo que pretendan detener el avance del gobierno del pueblo y para el pueblo. Ahí está tu dicho. 33 millones son 10% más de lo que obtuvo el presidente. Es propaganda la que estás haciendo. No, es nuestra meta. Digo, pues, a ver, yo soy el jefe del partido. Por eso lo pregunto. O sea, nosotros tenemos que aspirar siempre al triunfo y necesitamos la mayoría. Es una aspiración. En el 2024. No es un pronóstico. No, es una meta de esa es una reunión. Salimos después de estar con todos los presidentes de los comités ejecutivos estatales. Nos fijamos la meta por estado. Dijimos, tenemos un año para hacerla realidad. Y ya empezamos a trabajar con eso. Esa es la meta que tenemos nosotros para el 2024. Puede parecerles exagerados los números a algunos, pero para nosotros es los números sobre los que vamos a trabajar. ¿Te acuerdas de Jorge de la Vega Domínguez, aquel presidente del PRI? Pues no, soy un poquito más chavo, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de él? No. Él dijo que Carlos Salinas de Gortari iba a obtener 20 millones de votos. Y ustedes en las manifestaciones decían 20 millones, ja, ja, ja. ¿No te va a pasar lo mismo? Pues vamos a ganar la presidencia, René, y me invitas aquí y sacamos cuentas. Va, ¿sale? me parece correcto. Órale. Pero también dices que vas a ganar el Congreso. Y hay otra parte que digo, para no cansar al público, no traje, pero tú dices que van por Guanajuato, van por Yucatán, van por Jalisco. ¿Estás hablando en serio? Son nueve estados. Ajá. 6 tenemos nosotros, tenemos que refrendar el triunfo. Estamos muy bien porque esto lo medimos, tenemos encuestas. Es Tabasco, es Veracruz, es Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México. Así es. ¿No? Eso vamos bien para refrendar el triunfo. Donde no gobernamos, Yucatán, Guanajuato y Jalisco. Vamos arriba en Yucatán en las encuestas, René. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. Es más, yo creo que el financiero debería darse la tarea de medir cómo está la preferencia de Morena en Guanajuato, en Jalisco. Dices, en Yucatán vamos arriba. En Yucatán Jalisco vamos arriba, en Guanajuato vamos arriba. En Guanajuato estamos muy cerca de Movimiento Ciudadano. Algunas encuestas nos ponen incluso arriba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre que vamos arriba, debemos tener un proceso muy organizado, tener un buen candidato, salir en unidad y entonces somos competitivos en las elecciones. Pero nosotros vamos por Yucatán. Sí, vamos a refrendar los 6 y vamos, porque pues queremos tener toda la península. Los tenemos rodeados. ¿Y van también por Guanajuato? ¿Van también por Jalisco? Guanajuato es más complicado, aunque debemos tener la meta de ganarla, pero el movimiento ha sido muy difícil que se mantenga en unidad. Tenemos perfiles muy complejos en Guanajuato que no hemos, si logramos tener un proceso de unidad, por ejemplo, como el que tuvimos en el Estado de México, sí tendremos posibilidades de ganar. Pero ahí casi te diría, depende de nosotros, de la posibilidad de que estos liderazgos en Guanajuato por fin trabajen unidos. Y Jalisco, gobernamos algunos municipios importantes, tenemos ya algunos liderazgos y tenemos muy buena aceptación en las encuestas. Hay un desgaste también del gobierno de Alfaro, entonces hay una coyuntura interesante. Y si generamos esta ola, que es en lo que vamos a trabajar para el 2024 en favor de Morena, esa ola puede arrastrar a que ganemos estos estados. Entonces, me estás diciendo, repetimos en la presidencia de la República. Ganamos la mayoría en el Congreso. La mayoría simple. No, la mayoría calificada. Reformas constitucionales, para que no quede duda. Mayoría calificada. Sí. No pueden. Lo construyes con las alianzas, por eso vamos con aliados. Y dices, de las 6 que tenemos, ratificamos en las 6, muy probablemente Yucatán, con problemas en Guanajuato. Y pelearemos Jalisco y Guanajuato. No quieres carro completo, quieres tráiler completo. Mira, a ver, René, tienes a un presidente evaluado con 60-70%. Tienes un partido que trae en promedio 50-52% de preferencia
en todo 57% del presidente país. en la encuesta de nosotros. Por eso, 60-70% en algunos. No, 60-70 bueno, no, 70 tienen algunos otros, no todo es el Financiero, aunque es muy bueno el Financiero. Bueno. Ahora tenemos un partido muy organizado, tenemos 23 gobiernos que en general están haciendo bien las cosas, entonces se vuelve un impulso para el triunfo. Ahora, dices en el pasaje que proyecté que no quieren más reductos del conservadurismo. Sí, como la Corte. Como la Corte. Pero ¿no es eso una falta de un espíritu plural y democrático? No, estamos llamando a que voten por nosotros, René. No estamos llamando a otra cosa. Vivimos en una democracia y todos los cambios que ha hecho Morena son por la vía legal, pacífica y democrática. Ya, muy bien. Te voy a dar gusto, vamos a hablar de la oposición, pero déjame ir primero a un corte. Estamos ya de vuelta con Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario, antes de pasar al tema que te gusta, que es el de la oposición, no el del método de ustedes, ¿no temes rupturas dentro de Morena sobre la base del método que seleccionaron? El partido no va a dar ningún solo pretexto, ni el más mínimo, para una ruptura justificada. Si alguien pretende romper sin ninguna causa, sin ninguna justificación, pues irá decisión que no creo que la gente siga. Decía una vez el presidente que no hay rebelde sin causa, pero nosotros en la tarea institucional como partido no vamos a dar ningún pretexto, ninguna causa, ninguna justificación. No, yo sé que en este proceso lo más importante es preservar la unidad, porque lo más importante no es la persona, es el proyecto, es la continuidad del proyecto, para que justamente este gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sea pues un accidente en la historia, sino efectivamente sea un punto de inflexión en la historia del país y que hablemos de la cuarta transformación. ¿Pasará a ser traidor si alguien se rebela? Sí, sin duda, si no hay causa, sí. Ahora, hay cierta desigualdad, uno lo ve en los panorámicos en la calle, ahí no se ve parejo el piso, ¿eh? Sí, no, pero no tiene que ver con las reglas del partido, y esto está ocurriendo desde antes, René, y hay deslinde de ellos, ¿no? Entonces, unos salen en portadas de revistas, otros de entrevistas en periódicos, otros venden libros, otros, en fin, pero hay deslindes, digamos, de ellos. Entonces, en teoría ellos no tienen nada que ver, pero sí, pues todo el mundo observamos que hay o bardas, o hay lonas, o hay espectaculares que distorsionan un poco. Pero mira, yo te diría sobre eso, si alguien se pasa de vivo en eso, la gente no lo ve bien, porque el compromiso que se les pidió es que hicieran recorridos austeros, que todo este proceso fuera austero, que fueran simplemente asambleas con la gente, hablar con el pueblo. Y la gente está muy atenta. Si alguien se pasa con este tipo de publicidad, en lugar de beneficiarles, creo que les va a terminar haciendo daño. Ahora sí, vamos a hablar del Frente Amplio Opositor. ¿Qué impresión te causan los aspirantes presidenciales del Frente Amplio? No, bueno, ellos está bien que le hagan su lucha. Creo que les hubiera ido mejor si hubieran hecho un proceso real. Pues ahora pues están bajando todos, pues porque están hablando con ellos, ya tienen candidata. Entonces, pues eso pues les va a restar, yo creo, es mi punto de vista, ¿no? Aunque ellos sabrán sus cosas. Ya tienen candidata, dices. Sí. Explícate. Ya seleccionaron por dedazo a Xochitl Gálvez, y ya lo demás, pues lo que veremos pues será una simulación. ¿Quién se presta al montaje? Tú no les concedes ningún margen. Ninguno. ¿No es muy simplista el hecho de pretender atribuir, tú ya lo mencionaste aquí en el primer bloque, a Claudio X
el señalamiento de quién es? Pues hay ya sus reuniones incluso las hacen públicas, y eso hay que reconocérselo. Es decir, antes operaban tras bambalinas, pero hoy ya es público y hacen reuniones donde aparece él junto con los líderes del PRI, del PAN y del PRD. Entonces, pues está bien, es lo que representan, es lo que proponen y es lo que son, y que la gente los evalúe. ¿Te pone nervioso? No. Para nada. Para nada. Tú como Johnny Walker, Yo, campante. todo zen, tranquilo. Zen. Muy bien. Trabajando en lo que nos toca a nosotros. Déjame traer... Con la confianza de estar cerca de la gente. Esa es la clave. Déjame traer a la pantalla algo que dijiste en cuanto se destapó el método de selección del Frente Amplio por México, si te parece. A ver. Ahí lo podemos ver. Pues empezaron mal porque pues ya se les fueron, el primer día ya se les fueron varios aspirantes, varios ciudadanos distinguidos que iban a acompañar este proceso. ¿Y por qué se están saliendo? ¿Por qué se están bajando? Porque ellos mismos lo dicen, es una simulación. Es decir, todo este proceso es para disfrazar la decisión que ya tomó Claudio X González. ¿En verdad te parece tan poderoso Claudio X? A mí no, pero a ellos sí. Que eso es lo curioso, René. O sea, cómo finalmente líderes de partido terminan pues entregándole todo el poder a él. No sé qué piensan, no sé por qué les genera este principio de autoridad, pero finalmente es lo que representan, digamos, así es la oligarquía. Nosotros, ¿qué decimos? Bueno, pues el que manda es el pueblo, el que manda en Morena es el pueblo. Esa es la diferencia. Que los dirigentes están entregados. Son títeres. Están entregados a la oligarquía, absolutamente. O sea, ¿por qué debería inspirarles autoridad o respeto? ¿Por qué? Un empresario. Pues es parte de la sociedad, pero ¿por qué sustituir tu toma de decisiones a lo que dicen los grandes empresarios? Creo que a ver, ahí me parece, Claudio, me parece que están ahí un poco. Prácticamente desde Vicente Fox viene encabezando movimientos de carácter cívico-ciudadano, sea para la educación, sea contra la corrupción, sea de nuevo por la educación o la corrupción. Es decir, prácticamente lleva lo que va del siglo en un activismo cívico-ciudadano. No es una empresa. Pero ahora ya no, ahora es más bien ya está en la política. Está metido en la política. Pero primero, no es empresario. Dos, no veo por qué la descalificación que haces. No lo descalifico. Descalifico a los líderes de los partidos que le atribuyen cierta autoridad. Me parece que no deberían, porque finalmente están traicionando a sus bases, están traicionando a la gente que sigue a sus partidos, porque tienen estatutos, tienen en teoría principios, y es, pues finalmente, pues se someten a esas decisiones. Ya, ahora. A ver, que pinta muy bien lo que está pasando en México. O sea, pinta estos dos proyectos de país que hay, o estas dos alternativas. Finalmente los une, pues esta añoranza de los privilegios, esta añoranza de que se juntaban entre ellos y decidían lo que pasaba en México. Y ahora lo que nosotros proponemos es justamente que pues el pueblo tome las decisiones, que el gobierno debe estar en favor de las mayorías y no ser el gestor de unas cuantas minorías, como ocurrió en el periodo neoliberal que tanta desgracia nos trajo. Y mira, René, teniendo 5 años, ¿no?, de un gobierno honesto, de un gobierno que trabaja en favor de la gente, ve lo que se ha logrado. Hoy tienes 11 millones de adultos mayores que tienen una pensión, tienes 12 millones de becarios, tienes un sistema de salud que se está transformando para que efectivamente sea un derecho universal. Se recuperó la inversión pública, la visión de desarrollo regional con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas, con el corredor transísmico.
La economía es impresionante, el desempeño. Tienes cifras récord en reservas internacionales, tienes recuperación de 88% en términos reales del valor del salario mínimo. Has creado más de 1.200.000 empleos medidos en comparación con los que tenías antes de la pandemia. Estamos a punto de rebasar los 22 millones de empleos formales, lo cual es una cifra récord en el país. La inversión extranjera directa en el primer trimestre equivale a la mitad de la que tuviste todo el año pasado, ya por el efecto del nearshoring que estamos viviendo en México. No endeudaste al país, no hay aumento de impuestos y se acabaron los gasolinazos. Ok. ¿Por qué no lo pudieron hacer los neoliberales? Muy bien. Te dejé decir todo lo que me acabas de decir. Tengo mucho más muertos, ¿sí? Tengo muchos más desaparecidos y sigo teniendo corrupción y sigo teniendo desigualdad. No, a ver. Estamos hablando de 5 años contra un periodo larguísimo de corrupción. Seguridad, pues destruyeron las instituciones. No. A ver, está bien, ya no hay que culpar al pasado, está bien, pero pues venimos de allá. Es decir... No, pero es que es curioso. Para algunas cosas el pasado sí cuenta y para otras no. No, para todos cuenta. Ahora, se tiene la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene 4 años de vida. No teníamos una policía de dimensión nacional para enfrentar la ola de violencia que se estaba teniendo, que fue una espiral creciente desde el periodo de Calderón, incluido Peña Nieto. ¿Qué tienes? ¿Has detenido ya ese crecimiento de la tasa de homicidios? Sí. No, perdón, sí. Junio es el mes con más homicidios en lo que va del año. No, pues más decir que en 2 días es lo que más prometieron. Tienes que hacer un promedio. En 3 años yo tendría una baja sensible en lo que es la violencia criminal y el delito. La tasa de homicidios sí se paró, iba hacia arriba. Se ha contenido y empieza a ir ¿Viste lo hacia que abajo? dijo Monseñor García? Ahora que enterraban a autodefensa ahí en Michoacán, decía, el día en que ustedes festejaban, que en vez de un festejo, debería de ser un día de duelo. ¿Qué le dices a la gente? ¿Por qué no han podido con eso? Porque la desconfusión fue muy grande. Se destruyeron las instituciones de seguridad. Pero fíjate, ese argumento te tira al otro discurso. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque si han logrado no endeudar al país, mejorar la cuestión de derecho sindical, laboral, si han logrado la parte fiscal, pues también las bases venían del pasado. Sí, pero has tenido un manejo diferente de la economía. Así ha tenido un manejo diferente también en el tema de seguridad. Pero a ver, no endeudas al país porque es una decisión. No tienes gasolinas, son decisiones de política económica. Acá tienes que construir una institución de cero. Es decir, hay esta transformación de elementos del Ejército Mexicano y de la Marina en una Guardia Nacional y tienes que luchar contra fuerzas que dejaron... La corrupción, Mario. Que dejaron crecer en el pasado y que tienen un poder real. La corrupción. ¿Por qué no han podido? Claro, a ver, René, ya no tienes un gobierno que encabeza la corrupción como era en el pasado. Y lo tienes desde que cambiaste la Constitución, cambiamos la Constitución para que el presidente no pudiera hacer condonaciones fiscales. Que era, no, eso sí. Ese era el eje, pero porque la complicidad empezaba ahí. Fraude en Segalmex. Sí que se está investigando. Pero que el presidente dice que engañaron al titular y al titular ni lo tocamos con el pétalo de un citatorio. No, pero a diferencia del pasado, hay investigaciones, hay gente en la cárcel, hay gente que se está persiguiendo, prófuga. Ay, no, o sea, me no es como que antes no pasaba nada, ¿no? Ahora se está... El propio presidente dio el balance de esa investigación y de, pero y de ese saqueo. Hay veces que se van hasta arriba, barren desde arriba para abajo y hay veces que barren desde el descanso de la escalera para abajo. Vamos a ver qué dicen las investigaciones, ¿no? Pero pues esa es la fórmula perfecta. No, lo que dice el presidente hasta ahora es pues a partir de lo que se tiene y de lo que la gente que está en la cárcel, ¿no? Para no arrinconarte ahí. No, ¿qué vas a ver? No te arrincono. No, okay. no. La falta de medicinas entonces. ¿Qué tenías ahí? Era un duopolio, o tal vez eran 3 laboratorios que controlaban todo, controlaban incluso las patentes y ponían los precios que querían. Fue muy difícil romper eso.
porque incluso pues había patentes que solo tenían Lo rompieron, unos Mario. laboratorios. Lo rompieron, pero Fue muy fueron complejo, muy complejo. Sí, pero la gente no tiene medicinas. La gente Eso ya no se tiene- quedó como propaganda, No. René. Sí hubo un periodo complejo al principio, pero eso de que no hay medicinas, eso ya se quedó como una banderita No, no de es la una oposición, como una banderita. cantaleta de es que no hay medicinas, no hay es medicinas. es gente que no tiene No, ya lo sé salud. que es gente, pero esto de que no hay medicinas, eso sí ya se quedó atrás. No estoy seguro, Mario. Pero bueno, aceptarás que quien potenció a Xóchitl Gálvez fue el presidente de la República, al menos. A la vez muy potente tú. Pues yo no le cerré la puerta en Palacio para terminársela abriendo. Ella iba a una réplica, se la negaron ustedes y le hicieron crecer. Bueno, pues es tu cálculo. Nosotros tenemos otro. ¿Cuál es el tuyo? Le vamos a ganar. No, no te pone nervioso. No, para nada. ¿Por? ¿Por qué debería ponerme nervioso? Pues nosotros tenemos que ponernos a trabajar y sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Es organizar a la gente, organizar nuestros comités, propiciar la unidad. Eso Pero es no lo te que nos ha pone sacado nervioso adelante. el hecho de ver cómo ha tenido un crecimiento importante en redes, en encuestas también. Pues dame algunos datos. Digo, la veo como la más fuerte de los aspirantes. Es tu percepción, pero No, dame no es mi datos. percepción. Bueno, dame datos. Digo, es que si no me das datos es tu Están las percepción. encuestas. Dame una. Del lado de la oposición es la que más destaca. No te pone nervioso. No, bueno, es que no me das datos. O sea, si hubiera datos que estuviera creciendo la señora, entonces, híjole, René, estoy muy nervioso. No hay un solo dato. Estamos y tampoco, a ver, si algo tengo es los pies en la tierra y sé que hay que trabajar siempre. O sea, no hay victorias definitivas en política nunca. Y sabemos que vamos muy bien rumbo al 24. Si salimos muy bien en este proceso en unidad, tenemos toda la oportunidad de volver a ganar. Pero hay que trabajar para ello. Soy muy consciente de ello. Por eso, esta meta tan alta que nos pusimos todos los dirigentes, porque detrás de eso es una dinámica de trabajo muy intensa de aquí al día de la elección en junio del 24. Ahora, Mario, ¿estarás de acuerdo en que tanto de un lado como del otro se burlan de la ley? Esta es una campaña, todos la entendemos como una campaña, tú mismo la entiendes como una campaña. Se burlan de la ley. Todos, no digo que ustedes. Pues el INE dice otra cosa. Tenemos derecho los partidos a autoorganizarnos, ¿no? Entonces, estamos en un proceso interno. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que somos un partido de millones. O sea, el PRD, por ejemplo, podría organizar su proceso interno, pues a lo mejor en un Starbucks, porque quedan muy pocos PRDistas. Los priistas a lo mejor en el salón de un hotel. René, nosotros somos un partido de millones. Entonces, ¿cómo quieres que organicemos un proceso interno? Pues sí, tenemos que recorrer al país. Y sí tenemos que ir a plazas públicas. ¿Qué estamos haciendo para no violar la ley? Pues no llamar al voto, no dar publicidad personalizada, sino que se hable de Morena, que se hablen de los logros de Morena y de la cuarta transformación, para que quede dentro del ámbito interno. Si tú eres un aspirante que estás compitiendo por un cargo interno en Morena, pues no tendrías por qué hablar de un tema electoral, sino exclusivamente de lo que hemos logrado para que se quede circunscrito dentro del campo de lo interno. Tú puedes ver a tu cámara y decir de frente, no estoy violando la ley ni estoy simulando. No estamos violando la ley de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, que ya emitió medidas precautorias que estamos respetando en absoluto y que nos vigilan todos los días, cada minuto, a cada uno de los aspirantes. ¿Cómo vas a justificar el gasto? ¿Cómo lo van a justificar ellos, no yo? Sí, pero al final de cuentas, a quien van a fiscalizar va a ser al partido. Así es, y nos va a fiscalizar el INE. Entonces ahí no hay vuelta de hoja de que se pueda hacer un mal uso de los recursos. Por eso el partido decidió darles el financiamiento. Y por cierto, esta semana tenemos el primer reporte de gastos que se cumplen ya 15 días. Nosotros lo vamos a hacer público, además de la fiscalización que hará el propio INE. No tenemos nada que esconder. El otro factor, Mario, que ya lo tocamos un poquito de refilón,
el crimen, la actividad criminal se ve desatada. El grado de violencia es verdaderamente espeluznante. ¿No temes que el crimen sea un factor disruptivo en el proceso electoral, pensando desde que este empezó desde ya? Siempre ha habido en estas elecciones, en algunos estados, mucha presencia del crimen. Afortunadamente, tratan de tener alguna influencia, principalmente sembrando miedo, pero lo que vemos es que la gente finalmente sale a votar. Tuvimos en zonas muy difíciles, te cuento ahora, en el Estado de México, muy complejas, que perseguían a nuestros promotores, pero ¿sabes quiénes se portaban de manera más agresiva incluso que algunos grupos delictivos? Autoridades municipales, por ejemplo, los de Tlalnepantla, los de Naucalpan, los de Toluca, que ellos sí perseguían y encarcelaban, y en Coahuila ni te cuento. En Coahuila yo tuve que salir el día de la elección a denunciar la desaparición de 25 compañeros que habían levantado en la mañana distintos grupos, incluyendo la policía. Y con una desvergüenza, René, que a las 6 de la tarde los soltaron y dijeron, ya, váyanse a su casa. Es decir, los privaron ilegalmente de la libertad durante todo el día, el día de la elección, y con una tranquilidad los liberaron. ¿Puedo concluir que me estás diciendo que hay políticos peores que los criminales? En la experiencia que hemos tenido en los días de la elección, te puedo decir que sí. ¿Cómo lo dirías? Que hemos enfrentado en algunas zonas del Estado de México, o lo tuvimos ahora recientemente en Coahuila, donde autoridades municipales, y en el caso de Coahuila estatal, la PAR, la Policía de Acción y Reacción, yo lo denuncié, levantó, por ejemplo, a mi organizador principal en Saltillo, de la gente que iba a defender al voto, lo levantó la policía, le pusieron una bolsa en la cabeza, lo llevaron a un lote baldío, lo apuntaron con armas largas y le pidieron que se fuera del estado porque él era del Tamaulipas. Yo lo denuncié, fue la policía. ¿Te preocupan más los caciques que el crimen? Me preocupan los dos, pero lo que queremos es que la gente decida libremente. Ahora bien, Mario, para finalizar la entrevista, ¿para ti qué sigue? Para mí, ¿qué sigue? Pues convertirme en el dirigente de Morena, que logró consolidar al partido. Ahí estamos. Creo que Morena, después de la elección del 2018, digamos, perdió un poco la brújula normal, porque ser un partido pequeño, nuevo, incipiente, sin recursos, de un día para otro ganó la presidencia, la mayoría en el Congreso y se convirtió en el partido más grande de México. Evidentemente hubo un problema ahí de enfoque. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la tarea del partido? Creo que nosotros aportamos a eso, a reconducir el partido, a organizarlo, a ser eficaces en la lucha electoral, en la formación de cuadros, que ahora es nuestra principal prioridad. Y por eso hemos sido eficaces, por eso hemos tenido tantos triunfos. En política los resultados cuentan mucho. Y ahí están nuestros resultados. Entonces, ¿qué sigue? Pues ganar la elección presidencial, ganar la mayoría en el Congreso. Se va a mantener al frente de Morena hasta después de las de la elección del 24. Es un privilegio muy grande y una responsabilidad todavía mayor. Entonces, ¿no te encarto para la Ciudad de México? La tarea más importante es lograr el triunfo, René. ¿Te encarto o no te encarto? Estoy en mi tarea. No te encarto. Yo estoy en mi tarea nacional y en seguirle dando triunfos a Morena. Es lo más importante para mí. ¿Te descartas? No, estamos en otra cosa. Además, el Congreso Nacional me dio la confianza de estar un año más. ¿Sí o no? No, me voy a encargar del 24. Ok, no te encartas para nada. No vamos a estar organizando esta elección. Ya quien resulte electo como candidato o candidata, pues evidentemente pues tendremos que ponernos de acuerdo con él. Es muy importante que el candidato o candidata pues se sienta cómodo con el dirigente del partido, ¿no? Entonces ahí habrá de presentarse esa coyuntura y ver cómo la resolvemos. Así, hay una estación de parada el día 6 de septiembre, que tú tengas ya al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, decir, a ver, ¿quieres que me quede al frente del partido o te sientes más cómodo con otra persona? Tendremos que hablarlo, porque es algo que
que necesariamente tiene que ocurrir. Y en esa situación, si te dice, ¿sabes qué? Déjame poner a alguien mío, ¿tú buscas una posición? Pues yo creo que tenemos, digamos, resultados importantes, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa. Y sobre todo tenemos que cuidar que el partido siga con este nivel de organización, que no vaya a haber algún desequilibrio. Yo he preparado el partido para eso. Si el partido tiene ahora estatutos que le permiten tener estabilidad, que le permiten tener cambios de dirigencia sin mayores sobresaltos. Para tranquilidad mía y del auditorio del Financiero, ¿cuándo sabremos quién va por la Ciudad de México o quiénes van y quiénes van a las gubernaturas? Primero se resuelve el 6 de septiembre el tema del coordinador nacional. Después emitiremos convocatorias para estas 9 entidades, yo creo que a finales de septiembre, para estar resolviendo en octubre. Para estar resolviendo en octubre. Así es. Mario, te agradezco mucho la disposición. No, gracias a ti por la invitación. Al contrario, como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.